Bueno, vamos a ver entonces el último método de pronóstico. Habíamos visto los métodos basados en historia de producción propia, que le llamamos declinaciones, lo que usualmente se conoce como declinaciones o análisis declinatorio, y los que están basados en historia de producción ajena, que son métodos por analogía y que habíamos llamado posotipo porque es el nombre común de la industria. Ahora vamos a ver pronósticos analíticos, que son los que mejor enganchan en realidad con la parte de balance de masa. Porque el balance de masa, como habíamos dicho, nos daba una idea de cómo caía la presión a medida que aumentaba el fluido producido. ¿Sí? Siempre hablando del primario, donde la presión está cayendo. Entonces, si bien esto era fundamental, va a ser nuestro dato de entrada crucial para cualquier pronóstico analítico que queramos hacer, necesitamos una forma de convertir esto en volumen-tiempo, particularmente caudal-tiempo. ¿Sí? Porque esto es lo que nos va a determinar, lo que nos va a determinar la capacidad de poder transformar esto en plato-tiempo. Para hacer esto necesitamos un modelo de cómo sale el fluido de un pozo para distintas condiciones de presión. Para todos los puntos de presión que tenemos, en función de cuánto volumen fui extrayendo, cómo el caudal está saliendo del reservorio. Digo pozo, reservorio, después vamos a ver si usamos, cómo distribuimos el modelo entre varios elementos. Pero el concepto matemático siempre va a ser el mismo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que empezar a definir una curva que relacione la capacidad de producción del reservorio, o sea, el caudal producido por el reservorio, en función de alguna condición de presiones en particular. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser esas variables que tengo en juego? Bueno, durante mucho tiempo, lo que se utilizaba para estimar la productividad de un pozo, que ahora vamos a hablar un poquito de qué es eso, era una relación lineal entre el delta P que aplico en el pozo y el caudal que produce el pozo. Hablemos de caudal de petróleo porque todo el inicio de la bibliografía es con petróleo y después se empieza a trabajar con más de un flujo. Este delta P, ¿qué era? La presión estática del reservorio en un momento cualquiera, ¿sí? Que a veces se la llama P promedio, menos la presión de fluencia en el pozo. ¿Qué es la presión de fluencia? Es adentro del pozo, si esto es el reservorio, acá tengo una bomba que está extrayendo fluido a través de la tubería hacia la superficie. Acá adentro tengo un nivel y esta altura de nivel con la densidad del fluido y cómo la bomba está extrayendo fluido me da una determinada presión de fluencia. ¿Sí? Si yo aumento la velocidad de la bomba y aumento el caudal, entonces este nivel va a tender a bajar. Si no se agota, va a encontrar un equilibrio. Y el reservorio que tiene una determinada presión de cierre. La diferencia entre estas dos presiones me ocasiona un delta P que hace que el fluido vaya hacia el pozo. En una situación de equilibrio, todo el fluido que el reservorio aporta al pozo, la bomba lo saca a superficie, el nivel no cambia y esa situación es estable en, hablemos de rangos temporales, en un intervalo de días. ¿Sí? Si yo estoy mirando un rango de días, entonces esta presión prácticamente no va a tener cambios. Si la presión de fluencia está estable o el caudal está estable, esto va a ser algo que está estático en ese rango. Y es importante aclarar el momento o cuál es la escala temporal que estoy usando, porque no es lo mismo estar trabajando con días que estar trabajando con minutos o estar trabajando con años. ¿Sí? El balance de masa, la curva que había hecho antes de presión versus acumulada,
Es una curva de cómo va a cambiar el reservorio a medida que voy sacando masa. Y la estoy mirando en años, probablemente. ¿Sí? 5, 10 años, 20 años. Cómo fue cayendo la presión desde su presión inicial hasta la presión de abandono. Ahora, esto que estoy dibujando acá, en esa escala, es prácticamente un diferencial de tiempo. ¿Sí? Estoy hablando de una presión de reservorio relativamente constante para ese momento que estoy trabajando. A medida que vaya pasando el tiempo y voy acumulando masa extraída del reservorio, obviamente esa presión va a ir cambiando y lo vamos a modelar. Pero esta es una condición que vamos a llamar relativamente estática para si estoy mirando en una escala de días. De la misma forma, si me voy a tiempos muy chiquitos, segundos u horas, esto por ahí no va a ser el mejor modelo que capture cómo se comporta el pozo. Y debería ser un análisis transiente de presión y ver desde que el pozo está cerrado y estas presiones están igualadas, cuando prendo el pozo, la descompresión inicial del pozo con la producción que estoy haciendo y cómo pasa la transición del caudal que inicialmente produzco de el anular, del espacio, de la cavidad que es el pozo, hasta que finalmente empiezo a producir el reservorio y llego a esta condición estable que les estoy hablando, donde todo lo que aporta el pozo es todo lo que produzco. Esa transición, esto que vamos a ver hoy, no es la mejor forma de capturarlo, ¿sí? Porque estoy trabajando en segundos o minutos, o en horas. Entonces, en función de cuál es el rango que yo quiero mirar, ¿sí? Cuál es la escala temporal que quiero usar, va a haber modelos que ajustan mejor, indefectiblemente. Así que esto que vamos a estar viendo ahora es algo que vamos a considerar por ahora curvas que tienen una única presión estática, y esa presión estática va a estar dada para un rango de días, más o menos. ¿Sí? Si me voy al mes siguiente, entonces por ahí la presión va a haber caído un poquito y voy a capturar esa caída y qué sé yo, pero vamos a empezar con algo que es relativamente estático. Entonces, habiendo dicho eso, esta presión por ahora la vamos a tomar como una constante. ¿Sí? Esa constante no necesariamente es la presión inicial. ¿Sí? En un momento determinado del reservorio pongo pausa y miro cómo se está comportando. ¿Sí? Si ese día yo hago cambios. Entonces, lo que estoy diciendo es, en este gráfico, por ejemplo, gráfico presión de fluencia versus el caudal, en realidad más que delta P es presión de fluencia. Si quisiese hacer con delta P, la curva obtiene va en el otro sentido. Presión de fluencia versus presión versus caudal. Entonces, para cualquier presión de fluencia que yo elija, acá puedo calcular fácil este delta P como la diferencia entre estas dos presiones que tienen asociado un caudal. Para la misma presión estática, si yo aumento la velocidad de la bomba y disminuyo el nivel este, voy a tener una presión de fluencia 2 que me va a dar un delta P2 que me va a dar un caudal 2. ¿Sí? Y durante mucho tiempo se usó esta proporcionalidad entre el caudal producido y el delta P. Ahora, ¿realmente se cumple? Bueno, vamos a ver que no. En el momento donde apenas empiezo a introducir heterogeneidades o más de un tipo de fluido, entonces esto se va a ir modificando. Vamos a ver eso, pero antes vamos a definir una variable que nos va a ser muy útil, que es la inversa a la pendiente de esto, como el índice de productividad, donde tengo un delta caudal en función de un delta P, que en general lo que va a hacer es un caudal absoluto de petróleo, porque el delta es menos 0, dividido presión estática menos presión de fluencia. Sí, esto es el índice de productividad, que como ven es la inversa a la pendiente, porque acá tengo Y en el eje X, tengo presiones en el eje Y,
pero no hay drama, es la inversa de esta pendiente, pero es fácil ver que esto es una constante. ¿Sí? Índice de productividad en castellano o en inglés, PI, Productivity Index o J. Bibliografía anterior o más vieja se usa, lo van a encontrar como J. Entonces, lo que está diciendo esta proporción, si el índice de productividad es constante, es que no importa cómo sea la magnitud del delta P que yo ocasiono adentro del pozo, la capacidad del reservorio de aportar fluido hacia el pozo es directamente proporcional al delta P. Pero bueno, hace mucho, en el 42, si no me equivoco, 42-45, Muscat argumenta que la proporción lineal entre el delta P y el petróleo y el caudal producido de petróleo rara vez se respetaba, porque, sobre todo para petróleos saturados, a medida que caía la presión, yo empezaba a liberar gas en las inmediaciones del pozo. Eso atentaba contra la permeabilidad relativa al petróleo, entonces perdía capacidad de producción, ¿sí? Perdía productividad. Entonces, lo que dijo fue, en vez de mantenerse esta pendiente, ¿sí? Acuérdense que yo estoy definiendo el índice de productividad como este delta Q sobre este delta P, ¿sí? Entonces, si esto se dobla para abajo, ¿sí? El mismo delta P me da un delta Q menor, ¿sí? Eso es una productividad menor, es decir, a misma diferencia de presión que yo ocasiono en el pozo, el caudal que entra al pozo disminuye. Entonces perdí productividad, ¿sí? Entonces lo que dice Muscat es, cuando tengo flujo multifásico, en particular cuando tengo petróleo con gas, voy a perder capacidad de producción de la fase del petróleo, ¿sí? Esa pérdida en capacidad de producción se da en una disminución en esta pendiente, ¿sí? Que estamos hablando, o una disminución en el módulo del índice de productividad, ¿sí? Siempre índice de productividad, delta Q sobre un delta P. Entonces, si al mismo delta P, delta Q se achicaba, el índice de productividad en módulo se achica. Entonces, vino Weller y lo que hizo fue armó un programita para modelar cómo iba a ir cambiando el índice de productividad en función de la presión que yo elegía y en función de cuánto era la producción acumulada del reservorio. Porque esas son las dos variables que me afectan. Vamos a mirarlo. Variable 1. ¿Cuánto es el delta P que yo ocasiono en el reservorio? ¿Sí? Lo que yo aplico sobre el reservorio. Voy a hacer este mismo modelo acá. Supongamos que yo tengo en este sentido y en este obvio dimensión radio, ¿sí? Me estoy alejando radialmente del pozo. Y en este eje tengo presión. ¿Cuál es mi condición inicial cuando tengo el pozo cerrado? Todo el reservorio, vamos a poner acá, está a presión estática. Adentro del pozo y en el reservorio tengo la misma presión, por lo tanto las presiones se equilibran y no tengo flujo ni hacia el reservorio ni hacia el pozo. Entonces, yo prendo el pozo.
qué va a pasar? Hay una transición, pero salteemos el periodo de transición y nos vamos directo a ocasiono que en el reservorio haya una presión de fluencia menor que la del reservorio. ¿Y qué va a pasar con el gradiente de presiones adentro del reservorio? Bueno, esto va a tomar una forma determinada. ¿Sí? Esto va a seguir creciendo, después lo hablamos, pero imagínense que esta presión estática era igual a la presión de burbuja. Entonces, y presión de burbuja inicial, entonces no había gas en el sistema, era todo petróleo. Cuando yo ocasiono esta bajada de presión adentro del pozo, eso se propaga hacia adentro. Por lo tanto, hay toda una zona adentro del reservorio que está sintiendo esa caída de presión. Sentir esa caída de presión, o sea, si saco una unidad de un volumen de reservorio, ¿sí? Un centímetro cúbico de reservorio de acá, y mido esa presión y veo que esa presión está por debajo de la presión de burbuja, significa que esa unidad de volumen está liberando gas. ¿Sí? El hidrocarburo líquido que estaba dentro de ese mini volumen poral cayó por debajo de la presión umbral, de la presión de burbuja, que es la que hace que comience a liberar hidrocarburo en fase gaseosa. Por lo tanto, voy a tener mucha liberación de gas cerca del pozo, menos a medida que me voy alejando y prácticamente nula a partir de un determinado momento. Pero sabemos que las permeabilidades relativas, ambas son funciones de la saturación. ¿Sí? Puede ser saturación de petróleo o de gas, depende de qué eje elija, pero la idea es la misma. Por lo tanto, el petróleo, que si no hubiera habido gas, fluía con permeabilidad relativa al petróleo completa, 100%, ahora por existir gas va a empezar a tener una prioridad de paso menor que la que tenía antes. Entonces le va a costar más moverse hacia el pozo. Eso se traduce en la pérdida de productividad que habíamos dicho. Entonces, a medida que... un segundo. No sé para qué borré. Si hago esto mismo a una presión de fluencia más baja, este efecto es más grande todavía, hay más liberación de gas y pierdo más permeabilidad relativa. Entonces, a medida que aumento mi delta P, o que disminuyo la presión de fluencia, son sinónimos, el radio de influencia o el radio de petróleo que está liberando gas aumenta y por lo tanto la permeabilidad relativa al petróleo disminuye, que se traduce en una disminución del índice de productividad. Por lo tanto, a medida que aumente el delta P, tengo que ir perdiendo proporcionalmente cada vez más productividad. Significa que la pendiente va cayendo más todavía. Si digo la inversa de la pendiente, va cayendo más todavía. El módulo. ¿Cómo se ve eso en la curva que estábamos haciendo? Voy a tener este comportamiento. Donde acá, si estoy en esta zona, un delta P me da todo este incremento de caudal, y si estoy en esta zona, el mismo delta P me da solo este incremento de caudal. Bueno, el mismo delta P me da este incremento de caudal, ¿sí? Delta P, delta Q, delta P, delta Q. O sea, mientras más baja está la presión de fluencia en el pozo, más pérdida tiene mi índice de productividad. Y lo que hace la persona que hace Weller, ahí está, me había olvidado el nombre, el programita es modela cómo se ven
cada una de estas curvas para distintos momentos del reservorio. Pero primero terminemos de mirar esta. Esta curva que tiene un índice de productividad que va cambiando, ¿sí? Acuérdense que el índice de productividad es la inversa de esta pendiente. Tiene el índice de productividad que va cambiando, se la llama IPR, que es Inflow Performance Relationship. La relación de cómo, la relación entre el caudal y la presión, de cómo el reservorio ingresa fluido al pozo, ¿sí? Por eso inflow. La IPR, la curva IPR, es completamente independiente de, o la forma de la curva IPR es completamente independiente de el pozo, o lo que yo haga, o la cañería que tenga instalada. Es cómo el reservorio aporta fluido al pozo. Después, cómo yo extraigo fluido de ese pozo, lo voy a modelar con otra curva distinta, que es la VLP, Vertical Lift Performance, y eso lo van a ver en la materia de producción. El punto de equilibrio donde todo lo que entra al pozo está saliendo hacia la superficie, siempre lo voy a encontrar donde se cruzan estas dos curvas. ¿Sí? Pero esto es un tema que no se excede por ahora. Lo que vamos a estar haciendo nosotros es modelando el aporte del reservorio al pozo, que es la IPR. Entonces, habíamos dicho que la curvatura de esto dependía de dos variables. Una de ellas es el delta P que yo ocasiono, cuánto afecta al reservorio, cuánto gas se me libera en unos radios alrededor del pozo, ¿sí? Radios secuenciales alrededor del pozo, que me perjudica la permeabilidad relativa que había hecho antes y disminuyen la capacidad de aporte de caudal, de caudal líquido del reservorio del pozo. La segunda variable es la misma, solo que en el tiempo. ¿Qué pasa si a esa presión inicial de burbuja yo produzco durante un par de meses y al año siguiente, 12 meses, y al año siguiente vuelvo a hacer este análisis que había hecho? ¿Qué voy a tener? Voy a tener todo lo mismo que tenía antes, solo que ahora todo el POIS, todo el reservorio, liberó un poco de gas, ¿sí? Porque estaba a presión de burbuja, le hice caer la presión porque saqué masa, por balance de masa, y liberó gas. Entonces, todo lo que haga ahora va a tener dos efectos, dos contras en cómo el fluido líquido, cómo el petróleo entra al pozo. Voy a tener el disturbio de gas que yo estoy ocasionando por mi presión de fluencia, más la pérdida de permeabilidad relativa al petróleo, porque todo el reservorio liberó un poco de gas. Sí, es la curva KGKO que vimos en balance de masa. Entonces, sin importar cuál haya sido la condición inicial, cuando la presión estática del reservorio del momento 1 va a una presión estática del momento 2, voy a haber tenido, incluso para delta P nulo, ¿sí? Que es un caso teórico, pero incluso en el mejor de los casos vendría a ser donde de todas estas pendientes, ¿sí? Esta es la más alta de todas, ¿sí? La que tengo en el origen. Entonces, incluso en este caso donde es la más alta de todas, por haber caído, por haber producido y que la presión del reservorio haya caído, voy a haber liberado gas. Entonces tiene que hacer que mi primera condición, incluso aunque sea la mejor de todas las que va a haber, sea peor que la previa. Entonces, si esta pendiente tenía un valor determinado, la nueva tiene que ser más baja. ¿Sí? Tiene que empezar más abajo. Y después, esta es la mejor de su propia curva. Entonces toda tiene que estar más baja que la anterior. ¿Sí? Toda mucho más curva que la anterior. Y esto va a ir pasando siempre. ¿Hasta qué momento? Y hasta el límite económico. Va a haber un momento donde no importa el delta P que yo aplique, no voy a poder producir un caudal a un límite económico. O probablemente no pueda elevarlo con una bomba y que siga siendo económico. Eso es lo que modeló Weller con su programa
Y están las curvas para distintos factores de recuperación. 4, 6, está hecho hasta 12, 14, ¿sí? ¿Cómo se van plegando las curvas? Desde 0 hasta 14% de factor de recuperación. ¿Tiene sentido un 14% de factor de recuperación en este escenario que nosotros estamos describiendo? Claro, es un petróleo con liberación de gas. Factor de recuperación 10, 12, 15, 14. Perfectamente lógico. Es lo que uno esperaría producir al final de un reservorio que tiene esta composición de hidrocarburos y este aporte de energía. Si tuviese un casquete de energía, entonces por ahí se mantiene más todavía, ¿sí? Porque estaría produciendo más líquido, entonces tengo más tiempo hasta que llegue al abandono y por ahí la recuperación final es más alta y tarda más tiempo en caer la presión. Por ahí estaría en 20, 25, 30. Iba a decir una cosa más. Y que aparte podemos ver, más o menos a ojo, pero lo podemos calcular mejor, la presión estática de abandono. Así que es la presión a la cual ya la IPR prácticamente no produce caudal, ¿sí? O se empieza a parecer a caudal nulo. Entonces arranqué con esta presión, no sé, 200 kilos, y me voy al abandono con una presión de, no sé, 30. Y ya ahí estoy en el límite de economicidad. Entonces este va a ser mi punto final. Estoy cerca del abandono completo del proyecto. Y después vino, posterior a estas curvas, vino Vogel, que tuvo la genial idea de adimensionalizar cada una de estas curvas. Entonces, ¿qué hizo? Agarró la curva negra y dividió todos los valores del eje X por el valor máximo del eje X y todos los valores de Y por el valor máximo de Y, que es la presión estática. Entonces, esto en vez de ir de 0 a caudal máximo, como está todo el eje dividido por el valor de caudal máximo, iba de 0 a 1. ¿Sí? Y el eje Y, en vez de ir de 0 a presión estática, iba de 0 a 1, porque el punto extremo era presión estática sobre sí mismo. Si hacemos lo mismo con las otras curvas y la dividimos, si cambiamos las variables del eje, caudal sobre caudal máximo, presión de fluencia sobre presión estática, entonces acá tenemos un 1 y acá tenemos un 1. Si divido esta curva azul por su valor máximo y su valor máximo, entonces también va a ir de 0,1 a 1,0. Entonces queda montada sobre esta. Lo mismo con esta, lo mismo con esta, lo mismo con esta. Todas quedan más o menos por acá. Y lo que demostró, con un cierto grado de dispersión, pero lo que demostró bastante bien este hombre Vogel, es que las curvas adimensionalizadas tenían un comportamiento muy particular, que se comportaban como si fuesen una cuadrática, una función cuadrática, o se podía aproximar con poco error, como una cuadrática volcada sobre el eje X, ¿sí? O sea, sería esta cuadrática, ¿sí? Una cuadrática acostada sobre el eje X, que pasaba por uno acá y por uno acá. Y modeló esa cuadrática para estas dos variables adimensionales, ¿sí? Formando una de las ecuaciones más conocidas de la industria del petróleo, que es la ecuación de Vogel. Caudal de petróleo sobre caudal máximo, 1 menos 0,2 por presión de fluencia sobre presión estática, menos 0,8 por presión de fluencia sobre presión estática. Esta es la ecuación de Vogel, es justamente esta cuadrática que dibujé antes, solo que nosotros siempre la vamos a mirar en el primer cuadrante. Y modela, es una aproximación sin duda, pero modela bastante bien cómo se comporta
el caudal adimensional respecto de estos delta P adimensionales, ¿sí? O estas presiones de fluencia adimensionales. Y anda bastante bien, siempre y cuando estemos trabajando con petróleos saturados, básicamente. Si aumenta mucho la saturación de gas, porque tengo un casquete que está metiendo mucho, entonces tengo que por ahí repensar esto. Si aumenta a tal punto en donde el petróleo no es el principal driver, el principal mecanismo por el cual las cosas se están produciendo, sino que tengo un casquete gigante y un poquito de petróleo en fondo, entonces lo tengo que repensar, obviamente. Si tengo un aporte de agua muy grande, lo tengo que repensar. Algunas de esas las vamos a mirar. O si tengo un petróleo subsaturado, donde no tengo producción de gas. Pero bueno, esto es medio la Biblia de esta parte en particular, ¿sí? De IPRs. ¿Dónde fueron los únicos, o cuáles fueron los únicos casos donde esto no se le cumplía? Para daños de formación muy severos y viscosidades de petróleo muy altas. Eran las únicas donde esta aproximación cuadrática no era del todo, no era tan linda. Fuera de eso, funcionaba en casi todo momento. Después, a medida que fue pasando el tiempo, distintos autores modificaron un poquito estos coeficientes. Entonces, hay algunos dando vuelta de 0,17 y algo, y 0,82 algo, 0,19 algo y 0,80 y algo. Pero, mal que mal, es casi un estándar de la industria. Bueno, van a tener algunos gráficos de esto, hay algunos ejemplos de cómo redimensionalizar. Obviamente que una vez que tengo esto puedo volver a las variables originales. No tiene mucho lío. Está explicado lo de los IPs. Y entonces ahora analicemos un poquito cómo es esta curva. ¿Qué necesito en general para definir en un eje cartesiano normal? Para definir una recta. 2 puntos. Con 2 puntos defino la ecuación de una recta. Si tengo un punto, hay infinitas rectas que pasan por ese punto, ¿no? Pero con 2 puntos ya sigue siendo una. Ahora, lo otro que podría decir es, puedo definir una recta con un punto y su pendiente. Si yo sé que la pendiente es esta, y conozco un punto, entonces la única recta que puede pasar es la que tiene esta pendiente. ¿Cómo defino una cuadrática? Si tengo 2 puntos, hay infinitas cuadráticas que pueden pasar por él. ¿Sí? Pero si tengo 2 puntos y la pendiente en algún lado, digo, tengo 2 puntos y sé que en este punto la pendiente es esta, entonces pongo acá esa pendiente y digo, hay una única cuadrática que pasa por este punto y tiene que pasa por estos 2 puntos y tiene esta pendiente. Bueno, ¿qué tengo de este lado? Presión de fluencia, presión estática, caudal sobre caudal máximo. Tengo 2 puntos, este y este, entonces hay infinidad de cuadráticas que podrían pasar por acá. Sí, esta es otra distinta. Pero hay una única cuadrática que pasa por acá y tiene en este punto una pendiente que voy a definir ahora. Entonces, dado que la ecuación de Vogel tiene coeficientes dados, entonces siempre con 2 puntos me es suficiente para estimarla. ¿Sí? Hay infinitas cuadráticas que pasan por el punto 0,1 y 1,0. Pero hay una única, o 1,0,0,1. Hay una única pendiente que tiene estos coeficientes. Este A, bueno, en general este es el A, B y C, ¿no? Entonces,
conociendo dos puntos de mi curva IPR y los coeficientes, que son esos, salvo que se demuestre lo contrario, son esos, entonces ya con eso puedo definir mi curva IPR. ¿Cuál es en general el dato que tengo más fácil? La presión estática. ¿Sí? Acuérdense que esto es presión de fluencia sobre estática. Entonces, si conozco la presión estática, puedo hacer ese cociente y el cociente es 1. Entonces, el dato que usualmente voy a conocer, o voy a tratar de conocer, o voy a estimar yo, o voy a proponer para un balance de masa donde estoy. ¿Se acuerdan que proponía escalones de presión estática y calculaba la acumulada? Bueno, de alguna forma voy a conocer, o voy a estimar, o voy a proponer presiones estáticas. Me falta entonces conocer cuál es el caudal máximo. Lo que quiero saber es cuál es cualquier caudal, pero para definir la curva, el caudal máximo en cada una de estas condiciones. Puedo hacer una estimación de este caudal o hacer una estimación de cualquier punto intermedio. Con este punto y cualquier otro podría calcular este. O lo que puedo hacer es tener este punto y esta pendiente. Si estimo esta pendiente, entonces un punto, una pendiente y los coeficientes son suficientes para llegar a este punto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo la pendiente acá? Que Vogel llamó IP asterisco. Es la derivada de esto evaluada en el origen. Cuando hago la matemática, el primer término desaparece la variable, el segundo término baja el 2, igualo presión de fluencia con presión estática, el coeficiente libre desaparece y me queda 1,8 por máximo sobre presión estática. ¿Sí? Entonces, si conozco la presión estática y conozco el IP asterisco, puedo calcular el caudal máximo. Este desarrollo está hecho en el PowerPoint, son 2 hojitas de una derivada, no es nada grave. Entonces, si bien toda la curva tiene distintos IPs, en particular hay uno que va a tener un nombre propio que es el del origen, y es IP asterisco. Ese IP asterisco, si lo grafico, si lo trato de representar gráficamente, ¿qué va a hacer? Lo voy a hacer un poquito más lindo para que quede bien. Y voy a volver a dimensionalizar los ejes. Presión de fluencia y caudal de petróleo. Esto todavía no lo hago. Sí, este es mi IP asterisco. Esta es la presión estática. Y la cuadrática que pasa por acá y en este punto tiene esta pendiente. Sé que aparte se tiene que comportar de esta forma. Va a ser el caudal máximo multiplicando por acá. 1 menos 0,2 por el paréntesis menos 0,8 por el paréntesis al cuadrado. Sí, la misma que había hecho antes. Entonces hay una única función cuadrática que cumple pasar por acá, tener esta pendiente y comportarse de esta forma, que es... Me voy a alejar de esta línea porque no es una línea, ¿no? Esta. Donde este es el caudal máximo. Y si miro esto y miro este IP, ¿sí? Como la inversa de la pendiente, lo que estamos haciendo desde hoy. Y digo que si fuese una pendiente sería delta I sobre delta X. Como es la inversa de la pendiente, es un delta X sobre delta I. ¿Sí? Si digo que esto es un triángulo que tiene delta I, este valor, presión estática, en el cateto del eje I. ¿Sí? Y este delta X es 1,8 veces el caudal máximo en el cateto del eje X. Entonces lo que estoy diciendo es que esta pendiente
Uy, voy a tratar de que me quede bien, pero no prometo nada. Es este triángulo, ¿sí? Donde este valor es 1,8 veces cubo máximo. O sea, si esto es 1, esto es 0,8. Esto solo se cumple para esta cuadrática, ¿sí? No solo para esta, imagino que hay otras que lo cumplen, pero esto solo es verdad porque estamos cumpliendo esta cuadrática. Entonces, esta es la IPR de Vogel, ¿sí? Es una IPR que pasa por este punto y su derivada en el origen forma este triángulo. ¿Qué va a pasar a medida que pase el tiempo y pase el volumen producido y caiga la acumulada? Bueno, lo que dijimos antes. Mi siguiente curva va a arrancar con una pendiente menor, ¿sí? Porque voy a haber liberado gas y la capacidad de flujo del petróleo en un medio donde liberé gas disminuye. Por lo tanto voy a tener una nueva curva. Uf, fue muy agresivo. ¿Sí? No son paralelas, la verdad que es muy optimista. ¿Sí? Y si este valor es un 1, lo voy a hacer en otro color. O no, este lo voy a hacer en negro. Si esto es 1, entonces ahora 0,8 veces este valor me da el nuevo cubo máximo, llamémosle 2, ¿sí? Siendo este cubo máximo 2, y esto es cubo máximo por 1,8. Por lo tanto, este IP en este punto tiene que apuntar acá. Y este es el IP asterisco 2. ¿Se entiende? O sea, este triángulo va perdiendo, o sea, no se va achicando de forma proporcional, no son triángulos semejantes, se va plegando sobre el eje X. Eso es porque estoy perdiendo propiedades, ¿sí? Estoy perdiendo esa permeabilidad relativa al petróleo porque todo el reservorio está liberando gas. Entonces, lentamente estoy avanzando sobre la curva KGKO, si se acuerdan de antes. A medida que va cayendo la presión y voy perdiendo saturación de petróleo, la curva KGKO va aumentando. Entonces, esto significa que la probabilidad relativa al petróleo se va achicando, o estoy perdiendo eso. Bueno, todo esto son propiedades de esta curva particular que es la de Vogel. Está hecho el triangulito. Y vamos a ver distintas formas de estimar la curva IPR y distintas variantes o distintas complejidades que podemos introducir a esta curva. La primera de ellas es ¿qué pasa cuando tengo un reservorio de petróleo subsaturado? Imaginen que tengo toda esta misma matemática, o quiero hacer toda esta misma matemática en un reservorio de petróleo subsaturado donde todo el reservorio está 20, 30, 50, 100% por encima de la presión de burbuja. Entonces hagamos las dos cosas. Veamos el modelo que veníamos haciendo, que era nuestro pozo con nuestro reservorio. En este eje voy a tener eje presión, presión inicial, presión de burbuja. ¿Qué va a pasar? Esto en general se los hago pensar a ustedes. Si estoy en un petróleo subsaturado, ¿sí? Presión estática 300 kilos, presión de burbuja 200 kilos y pongo a producir el pozo, ¿voy a tener liberación de gas del petróleo? Uno creería que no. Y va a estar parcialmente correcto.
no voy a tener liberación de gas de todo el petróleo, de todo el POI, porque la presión promedio del reservorio está muy por encima de la presión de burbuja. Pero si mi presión de fluencia es tal que transmito un pulso de caída de presión hacia adentro del reservorio y esa presión hace que en las inmediaciones del pozo, el petróleo que está justo alrededor del pozo, caiga por debajo de la presión de burbuja, entonces ese petróleo sí va a liberar gas. Que es lo mismo que pasó antes. Si yo pongo una presión de fluencia que está acá, entonces voy a tener esto. Y todo el petróleo que quede de este radio para adentro está por debajo de la presión de burbuja. Si está por debajo de la presión de burbuja significa que va a estar liberando gas. Entonces, el grueso del reservorio no va a liberar gas. Lógico, porque está todo ese POI está por encima de la presión de burbuja. Ahora, toda la zona que yo influencie con mi presión de fluencia yo le voy a estar forzando a que libere hidrocarburo en fase gaseosa. Pero eso solo pasa si mi presión de fluencia está por debajo de la presión de burbuja. Si está por encima de la presión de burbuja, entonces, o bueno, lo puedo hacer al mismo intervalo de tiempo. Ninguna porción del reservorio, cerca del pozo, lejos del pozo, está por debajo nunca de la presión de burbuja. Por lo tanto, en ese caso, donde tengo flujo de petróleo sin perder permeabilidad relativa, flujo monofásico de petróleo, sí puedo graficarlo con la línea recta que venía usando antes. Entonces, ¿cómo se ve eso en nuestra curva IPR? Presión de fluencia versus caudal de petróleo. Voy a tener presión inicial, esta, 300 que había dicho, presión de burbuja, esta. Entonces, si mi presión de fluencia, que es la variable que tengo en este eje, está por encima de la presión de burbuja, cualquiera de estas, la proporción entre el delta P que yo hago y el caudal que produzco tiene que ser lineal, ¿sí? Por todo lo que habíamos dicho antes, porque no tengo pérdida de capacidad de flujo por ningún motivo. Entonces, línea recta. Voy a estirar esto un poquito porque voy a usar más eje. Ahora, a partir de este momento, por debajo de esto, se comporta exactamente igual a todo lo que estuvimos viendo, y Vogel, y todos los mismos puntos, etcétera, todo igual. ¿Sí? ¿Y qué sabemos de esta cuadrática? Y sabemos que acá, lo voy a hacer en otro color, que acá está IP asterisco, que en este caso IP asterisco es igual a este tramo de IP lineal, ¿sí? Porque viene un IP lineal, llega hasta IP asterisco y a partir de ahí empieza a cambiar, entonces estos dos coinciden, si es la pendiente por izquierda y por derecha, tiene que ser la misma. Y que desde este punto, si yo extrapolo, si esto es 1, esto es 0,8. No me quedó muy proporcionado, pero... Si esto es 1, esto es 0,8. Entonces, este punto sigue siendo el caudal máximo, porque es así por definición. Pero hay que tener cuidado, porque el caudal máximo es esto es 0, esto es lo que valga, no sé, supongamos que el 100, esto no es 180, por supuesto, ¿sí? Porque si este valor es 40 y este 1 es 60, entonces esto es el 0,8 de eso. ¿Me siguen? Sí. Es 0,56, 0,52. No. 0,54, 0,48, perdón.
Entonces, este punto de acá es 148. ¿Sí? Ahora, ¿cómo cambia la matemática para hacer esto? Bueno, tengo que hacer como un nuevo punto, un nuevo eje, como si estuviese ahí. ¿Sí? Entonces, voy a renombrar un poco algunas variables. A esto le voy a llamar Q de burbuja. ¿Sí? Este 40 es mi Q de burbuja, QE, que es el caudal que tengo a la presión de burbuja. ¿Sí? Su nombre es bastante obvio. A esto le voy a llamar Q de Vogel. Y a este 60 le voy a llamar Q máximo de Vogel. ¿Sí? Que es la porción de la cuadrática. Este Q máximo sigue siendo Q máximo. Otra forma de llamar al Q máximo, que no lo dije todavía, es AOF. Absolute Open Flow. ¿Sí? Y ahora háganme acordar que voy a hablar algo de ahí después. Me anoto para no olvidar. ¿Cómo cambia la matemática entonces cuando incorporo esto? Bueno, tengo algunas cosas nuevas. IP lineal es igual a IP asterisco. ¿Sí? El triángulo este va a ser semejante al triángulo este. Entonces, IP lineal, que es Q de burbuja sobre presión estática menos presión de burbuja. Y esto, que es Q máximo de Vogel por 1,8. ¿Sí? Esto es un Q máximo de Vogel y esto es 0,8 Q máximo de Vogel. Q máximo de Vogel por 1,8 sobre el lugar, el delta X, o sea, ¿se acuerdan que habíamos hecho delta X sobre delta Y? Este es el delta X, este es el delta Y, es P de burbuja. Así que esto se cumple, que significa que esto se cumple. ¿Y cómo cambia la ecuación de Vogel? Te voy a hacer Vogel, pero en esta porción, ¿sí? En esta parte. QO de Vogel dividido Q máximo de Vogel es igual a 1 menos 0,2 por... Antes había hecho desde cualquier valor de presión de fluencia hasta la presión estática, que era donde terminaba la cuadrática, pero ahora la cuadrática termina en la P de burbuja. Entonces P de fluencia sobre P de burbuja menos 0,8 P de fluencia sobre P de burbuja al cuadrado. Y lo único que me quedaría mirar con cuidado es que Q de Vogel, ¿sí? Que vamos a las variables que a mí me interesan en serio, que es Q máximo total y Q para cualquier presión cualquiera. Vamos a hacer así. QO. Yo quiero el caudal real, el caudal posta. QO es igual a Q de Vogel más Q de burbuja más el de Vogel, me da el total, y Q máximo, el Q máximo en serio, es Q de burbuja más el máximo de Vogel. Estas son todas las modificaciones en la matemática que incorporo justamente por estar produciendo un reservorio que arranca subsaturado. Esto no está tan claro en la bibliografía en cuanto a cómo se llaman las variables. Todo esto de Q de Vogel y Q de burbuja y qué sé yo es más mío que de la bibliografía. La matemática siempre es la misma, pero cada autor le pone el nombre que quiere. Este es el que más me gusta a mí. Y lo que nos quedaría por mirar es cómo cambia este IPR a medida que voy sacando más al reservorio. Lo mismo que habíamos hecho antes. Permiso, borro todo.
¿Cómo cambia esto? ¿Qué pasa cuando cae la presión estática? De la presión 1 a una nueva presión estática 2. El petróleo subsaturado, ¿qué hizo? Se descomprimió, pero no liberó gas en fondo porque estoy por encima de la presión de burbuja. ¿Sí? La presión estática sigue estando por encima de la presión de burbuja. Entonces, ¿perdió capacidad de flujo? ¿Perdió índice de productividad? No, no debería. Por lo tanto, esta línea y esta deberían ser paralelas. Y deberían tener, si son paralelas, obviamente tienen el mismo IP asterisco. Por lo tanto, es paralela a esta roja. Y esta tiene un desplazamiento hacia abajo de forma paralela también, ¿sí? Por más de que sea curva. Y esto va a ser verdad para todas las presiones. Las chances de que esto me quede bien son pocas, así que bándenme. Para todas las presiones hasta la presión de burbuja. Hasta acá, todo paralelo y todo proporcional. Pero a partir de este punto, ¿qué pasa? Entro a petróleo saturado. Si entro a petróleo saturado, empiezo a liberar gas en fondo. Si empiezo a liberar gas en fondo, pierdo índice de productividad. ¿Sí? Incluso este que es el mayor de todos. Si pierdo índice de productividad, la curva se empieza a plegar. Entonces, acá por primera vez, el IP lineal, que venía siendo igual y que venía sin modificaciones, y que aparte era igual que el IP asterisco, que venía sin modificaciones, se encuentran en este punto y a partir de acá empieza a cambiar. Y deja de ser paralelo. ¿Sí? El triángulo que se venía achicando de forma semejante, ahora cambia su forma. Y a partir de ahí ya sigo con la matemática que habíamos visto antes. ¿Sí? Incluso todas las ecuaciones de subsaturado siguen valiendo para saturado. Es cambiar las variables y sigue valiendo todo lo mismo porque Q de burbuja se hizo cero. Entonces toda la matemática sigue siendo la misma. En este caso, como la más general es la de subsaturado. Y la forma de aplicar, o sea, para saberse una sola, la más general es la de subsaturado y de ahí se desprende la otra. Al revés que como habíamos hecho en balance de masa. Y este uno que me anoté acá fue para contarles que en general lo que va a pasar es el AOF, el caudal máximo, en general no se hace a presión cero. ¿Sí? Si bien este eje está en eje presiones, sino que se hace a presión 1. Por definición, porque lo que se estima es una atmósfera, ¿sí? O 1 kilo, o sea, a presión estándar. Porque la idea es cuál es la máxima capacidad de producción del pozo si tengo en fondo presión atmosférica. ¿Sí? Eso es una atmósfera o 14,7 PSI, o bueno, depende de cómo esté haciendo el cambio, pero es la presión de una atmósfera en fondo. Si fuese hasta cero, tendría vacío acá abajo. ¿Sí? Hago el AOF en cero. Entonces se pueden hacer dos cosas. Se pueden hacer tres cosas. Se puede trabajar con la presión de fluencia en unidades absolutas, en presión absoluta, e ir hasta 1. Se puede trabajar con presiones manométricas, que es respecto a la atmósfera, e ir hasta 0, que esas dos son correctas. Y se puede trabajar de una tercera forma, que es incorrecta, pero es la más usual, que es trabajar con presiones absolutas, ir hasta 0, porque es más fácil, y asumir que la diferencia entre esto y esto es despreciable. Y trabajar en el eje X. Es lo más usual eso. Bueno, depende del software que estén usando, pero muchas veces
el AOF va a estar hablando de el valor del eje X en presiones absolutas, si bien debería ser el valor en 1. O sea, el valor de X, del eje X, cuando el Y es 1, o 14,7. Pero bueno. Nada, cortemos acá y seguimos en el próximo. Hasta luego.